Pero la propuesta también para este mediodía es transitar el camino hacia la luz, hacia la restauración democrática, hacia recuperar en principio la libertad y ser dueños de nuestras propias vidas. Y hay protagonistas de época que nos resulta muy interesante intercambiar esa experiencia. Uno de ellos supo ser diputado en nombre de la ciudad de Buenos Aires en aquellos primeros días de luz del año 83. Supo ser después ministro de Economía, en una economía muy turbulenta sobre los últimos años 80. Saludamos a Jesús Rodríguez. Jesús Adrián Puente, Julieta Tarrés, buenas tardes y muchas gracias por atendernos. Buenas tardes, Adrián. Buenas tardes, Julieta. Un gusto conversar con ustedes. Igualmente para nosotros, queríamos conocer su reflexión de este día tan especial. Bueno, dijiste bien, Adrián, el primer mosaico de un inicio dramático, trágico de la historia argentina, que no es que se instauró la violencia venía de antes, había violencia política en la Argentina, había reivindicación de acciones terroristas, y de antes también había habido bandas paramilitares. Recordemos que el senador Soladil Irigoyen fue la primera víctima de un atentado de la AAA en el gobierno constitucional. Pero el 24 de marzo lo que sucedió fue la instauración del terrorismo de Estado, la institucionalización desde el poder, desde el Estado, de la violencia y de la represión ilegal y de la violencia institucionalizada. Y como vos bien decís, eso terminó un 10 de diciembre de pocos años más tarde, en el 83, en una democracia inaugural que surgió condicionada primero en el plano internacional porque la Argentina era un paria. Veníamos de la aventura de la derrota de Malvinas, de haber instalado en el lenguaje la palabra desaparecido que no se conocía, violaciones sistemáticas de los derechos humanos, estábamos fuera del mundo. Pero también estábamos rodeados de gobiernos autoritarios. Si te pones a mirar y pensar y recordar, la Argentina estaba bajo un cordón de dictaduras y autoritarismos. Y la democracia que se inauguró en el 83 fue capaz de abrir un dominó democrático en la región que hizo que primero Uruguay, luego Brasil, más tarde Paraguay y finalmente Chile, y hoy tengamos en toda la región gobiernos elegidos por la voluntad popular. Entonces, así como hay que recordar el 24 de marzo del 76, y hay que tener memoria, que es evitar el olvido y buscar la verdad, que es el trabajo de la historia, lo que tenemos que hacer es saber que también esa noche negra tuvo un amanecer democrático complicado, pero que lo tuvo. Rodríguez, usted se especializa mucho más en economía que en historia, imagino, y estuve leyendo partes de un libro que escribió Mario Rapoport respecto de ese periodo, y él dijo que a partir de ese 24 de marzo comenzaron incipientemente cambios que después hicieron una profunda estructura económica distinta para el país. ¿Usted coincide con esta mirada? Yo le diría así, mire, lo que signó las consecuencias nefastas, que también fue una hipoteca que tuvo la democracia, fue el atraso del tipo de cambio derivado de la tablita del año 81. Sí. ¿Por qué? Porque eso significó que en la práctica hubiera un aluvión de importaciones y al mismo tiempo deuda externa que se fue tomada para financiar y sostener ese ficticio tipo de cambio atrasado. Uh-huh. La época de la plata dulce, una película que la inmortalizó ese momento. Sí. Entonces, lo que quiero decirles es que la Argentina venía con problemas económicos severos. De hecho, mediados de los 70, el Rodrigazo lo que significó fue el fin de una estrategia de crecimiento económico sostenible para la Argentina. Y luego, en el 81, con el atraso del tipo de cambio, con la tablita, con el endeudamiento, con el uso de las empresas públicas para que tomaran deuda para financiar ese atraso cambiario,
generó una situación de destrucción del aparato productivo, sobre todo industrial en la Argentina, y de deuda que además en el primer episodio de socialización de nuestra historia, la que era privada pasó a ser estatal. Claro. Entonces ahí hubo un déficit, generó dos problemas: la deuda, la destrucción del aparato productivo, pero también el quiebre de las finanzas públicas, que en cabeza del Estado estaba la deuda, y eso generaba la necesidad de tener una tensión de intereses que hasta ese momento no habíamos conocido. Ahora, yo hay algo que no entendí, o que por lo menos no pude procesar, habiendo tenido 6 meses en esa época, y siempre lo estudié de libros, o sea, o de hablar con gente como usted. ¿Por qué, si comenzó un gobierno que tenía un plan de ajuste económico más ortodoxo en el 76, terminamos con algo bastante más heterodoxo en el 81? O sea, ¿por qué se cambió ese modelo que comenzó abierto y liberal y después tuvo que, con mayor intervención del Estado en el mercado de cambios y demás, como acaba de describir? No sé si fue más abierto y liberal. No hubo privatizaciones en ese momento en la Argentina. Sí. No las hubo. Bien, o sea, no había inversión, eso me está diciendo. No, lo que quiero decir es que no hubo privatizaciones, no hubo transferencia al sector privado de empresas públicas. Eso pasó en la década del 90 con la reforma del presidente Menem. Uh-huh. Lo que quiero decirles es que no hubo una estrategia de producción y de crecimiento económico, sin duda no la hubo. Bien. Pero si se quiere, lo que hay que poner en el contexto es que la Argentina estaba dominada por esa doctrina de la seguridad nacional, que hacía que los ejércitos y las Fuerzas Armadas fueran los que tutelaban la vida de los ciudadanos, y sobre eso se fundaba cualquier tipo de estrategia política, económica, social, cultural, etcétera. Jesús Rodríguez, ha sido muy amable, muchas gracias por compartir estos minutos con nosotros en este día tan especial para todos los argentinos. No tiene por qué. Muchas gracias, Julieta y Adrián. Un abrazo. Un abrazo. Hablábamos con Jesús Rodríguez.